Ya no en el equipo. Bien, entonces el tema que hoy nos convoca es la farmacología de los estrógenos, los antiestrógenos, la farmacología de los progestágenos, los antiprogestágenos y la farmacología de los andrógenos y los antiandrógenos, de quienes nos vamos a ocupar. Y el tema que vamos a tratar como resultado de la farmacología, de la farmacocinética, farmacodinamia, de los estrógenos, de los progestágenos, corresponde a los anticonceptivos hormonales. Muy bien, chicos, entonces vamos a iniciar con este tema y nuevamente muchas gracias por permitirme desarrollar esta clase en este horario, ¿ya? Y habrá también un grupo mañana recuperando su práctica de laboratorio. Estas suspensiones de actividades que ya escapan a nuestra responsabilidad, nuestra, de ustedes, pues nos ha llevado a hacer algunas reestructuraciones, sobre todo con los que tienen clases los días viernes, los que han tenido el miércoles con el último paro. Entonces estamos tratando en la medida de lo posible de que se recupere de la mejor manera, sin prejuicio de otros cursos también, ¿ya? Y lo importante, que no pierdan la clase eh, y esta la puedan realizar antes del tercer examen. Bien, entonces vamos a continuar. En clases anteriores ya a este tema nos hemos ocupado de la farmacología del sistema nervioso autonómico, donde hemos tratado agonistas, antagonistas adrenérgicos, agonistas, antagonistas colinérgicos, fármacos del sistema nervioso central o la farmacología del sistema nervioso central y las hormonas esteroideas que ya en la clase previa a esta el doctor Sangay la ha realizado, ¿ya? Hormonas esteroideas, o en esta unidad temática nos vamos a ocupar de dos tipos de análogos de hormonas, las esteroideas y las tiroideas. Entonces, cada uno tiene una estructura eh, molecular, una estructura química, digamos más que molecular, química diferente. Entonces, las hormonas esteroideas tienen un anillo esteroideo, ¿ya? Tienen todo un anillo muy bien diferenciado que es el núcleo de la molécula y que van a tener ciertas modificaciones en cuanto a grupos funcionales, radicales, ¿ya? Y estas hormonas esteroideas van a formar 5 grupos de fármacos o 5 grupos farmacológicos. ¿Quiénes son? Los corticosteroides o llamados correctamente glucocorticoides, ¿ya? Eh, estrógenos, ¿ya? O los derivados estrogénicos o análogos de los estrógenos, progestágenos, eh, andrógenos y los mineralcorticoides. Y dentro del mineral corticoide más importante tenemos a la aldosterona. Y dentro de los corticosteroides o glucocorticoides, al más importante tenemos al cortisol. ¿Ya? Entonces, en cada grupo vamos a tener un derivado natural, un derivado endógeno que representa a este grupo, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora, ¿cuál es el objetivo de nuestra clase de hoy o de este tema? ¿Ya? Vamos a encontrar aquí el objetivo principal, clasificar, ¿ya? La clasificación de los estrógenos, los progestágenos, ¿ya? Y los andrógenos. Entonces, de ellos vamos a diferenciar a sus grupos naturales y sintéticos, o vamos a identificar a los fármacos de procedencia natural y sintética, o llamadas también, podemos llamarlo hormonas, ¿ya?
tal como algunos textos, alguna literatura la refiere. Entonces, vamos a identificar aquí a, a estas hormonas esteroideas, estrógenos, progestágenos, andrógenos y sus antagonistas. Diferenciar la clasificación, como ya había mencionado, entre naturales y sintéticos, ¿ya? Y luego nos ocuparemos del tema de fondo que corresponde a la farmacocinética y la farmacodinamia de estos grupos, ¿ya? De estrógenos, progestágenos, naturales y sintéticos, de quien vamos a identificar su farmacocinética y su farmacodinamia. Bien, ¿para qué? Para luego establecer de estos, cuando hablemos de anticonceptivos o de su uso anticonceptivo como uso principal, mayoritario, entonces los riesgos y beneficios y el beneficio conveniencia, ¿ya? ¿Qué nos preguntamos aquí? ¿Cuál es digamos, el requisito indispensable para entender este tema? Entonces, ¿qué nos interesa conocer o cuál es el interés de conocer aquí? ¿Ya? Entonces, vamos aquí a recordar, ¿ya? Vamos a entender, interpretar, analizar, asimilar la fisiología del ciclo ovárico. Si no hemos entendido la fisiología del ciclo ovárico, el rol fisiológico de estrógenos, progestágenos y andrógenos, no vamos a entender las acciones farmacológicas o la farmacología de estas hormonas administradas como fármacos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar recordando la fisiología, ustedes ya lo conocen, lo saben, ¿ya? La fisiología del aparato reproductor femenino, ¿ya? Entonces, para entender este tema, tenemos que ubicarnos en el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, endometrio. Entender y recordar la parte anatómica, ¿ya? De las gónadas, del endometrio y cómo y dónde se sintetizan estas hormonas, tanto las gonadotropinas que se sintetizan desde el hipotálamo, se almacenan en la adenohipófisis, se liberan y actúan a nivel de las gónadas y estas a su vez van a liberar lo que llamamos las hormonas ováricas, como son los estrógenos, los progestágenos, en este ciclo, en este ciclo de 28 días donde se sintetizan, ¿ya? Se liberan y median sus funciones. Estas hormonas van a circular en sangre y a su vez van a mediar un feedback que puede ser positivo o negativo, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, entonces, en el hipotálamo no solamente se sintetizan eh, hormonas como la folículo estimulante o la hormona luteinizante, también otras hormonas como la TSH, la ACTH o la hormona de crecimiento, otras hormonas como prolactina, ¿ya? Eh, y en hombres, pues también la hormona luteinizante, que es la responsable de la síntesis de testosterona en los testículos. Entonces, el ciclo ovárico y luego también el mecanismo de transducción de señales de manera directa e indirecta van a influir no solamente en endometrio a través de los receptores específicos para estrógenos y para progestágenos, sino también que son influyentes en el endometrio, ya en la célula endometrial,
para la acción oxitóxica y tocolítica, ¿ya? Y mediar, pues, el mecanismo de transducción de señales. Ahora, los estrógenos y los progestágenos cumplen un rol fisiológico. Y cuando administramos fármacos, sus acciones también van de la mano con este rol fisiológico. Entonces, cuando nos ocupemos de los estrógenos, de los progestágenos o llamadas progestinas, vamos a relacionar la fisiología con la farmacología. Por eso es que en este tema es muy importante la fisiología del ciclo ovárico, ¿ya? Aquí voy a comentar algo que es importante, ¿ya? Aquí en este pequeño gráfico, ¿ya? Del ciclo ovárico, donde vamos a evidenciar el comportamiento de las hormonas, como las hormonas, las gonadotropinas, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante. Luego vamos a identificar en este ciclo ovario la fase folicular, la fase lútea, ¿ya? Y el rol o el comportamiento de estrógenos y de progestágenos. Asimismo, en este ciclo ovárico vamos a identificar la fase proliferativa y la fase secretora en el endometrio. Entonces, y el rol de estrógenos, de progestágenos. Recordemos que además los estrógenos y los progestágenos también tienen receptores en el sistema nervioso central, en hipotálamo principalmente, ¿ya? Por lo tanto, se comportan sin serlo, pero se comportan como neurotransmisores o van a mediar o van a contribuir con la liberación, con la acción de algunos neurotransmisores como GABA, por ejemplo, ya eh, otros podríamos decir inclusive dopamina, ¿ya? Y noradrenalina. Asimismo, estas hormonas ováricas, ¿ya? Como estrógenos y progestágenos fisiológicamente también van a mediar un feedback negativo o positivo en condiciones fisiológicas. Cuando ya nos ocupemos de la farmacológica, allí vamos a diferenciar y específicamente la administración de fármacos, por lo mismo que aumenta las concentraciones plasmáticas en sangre, siempre van a mediar un feedback negativo. Pero en condiciones fisiológicas, por ejemplo, en la primera fase o en la fase al inicio de la fase del ciclo ovárico, el estrógeno media un feedback positivo, pero luego negativo. A diferencia del progestágeno natural más importante, que es la progesterona, va a mediar un feedback negativo. Entonces, ¿a qué o cuál es la importancia aquí? ¿Ya? Eh, el ciclo ovárico no solamente cumple un rol fisiológico, sino que también, por lo mismo que estas hormonas ováricas se comportan como neurotransmisores, van a influir en la salud, no solamente física o sexual, sino también psíquica y emocional de las mujeres, ¿ya? Van a intervenir en la salud psíquica y emocional de las mujeres. No es que las mujeres cambiemos de carácter abruptamente, o sea, o que cuando decimos sí es no, entonces no. Está muy de la mano con el ciclo ovárico, ¿ya? Entonces, ahí viene la importancia de que tenemos que educar, contribuir con que las mujeres, además de conocer, experimentar, sentir, ¿ya? Sentir, eh,
identificar el comportamiento de estas hormonas en el ciclo ovárico, ¿ya? Es importante que también contribuyamos para que su ciclo ovárico sea regular, ¿ya? Sea regular y no haya un desorden en este ciclo, no haya desfases, alteraciones en el ciclo ovárico, ¿no? Como sucede con adolescentes, sobre todo, que un gran número tiene el problema del ovario poliquístico. Entonces, esto genera un desorden o un ciclo ovárico irregular. Entonces, para una salud femenina, o sea, no solamente física, orgánica, sino también psíquica y emocional, hay que educar en el ciclo ovárico. Las mujeres para que tomen decisiones informadas, decisiones digamos, correctas o las más adecuadas, pues tienen que conocer su ciclo ovárico, sentirlo, experimentarlo, ¿ya? Y para ello, ¿qué necesitan? Educarse, informarse de manera correcta y no de manera incorrecta e informal, a veces con mitos, con temores y manipulando la información ya a tal manera de llevar a tomar decisiones no correctas. Entonces, es importante que eduquemos a niñas, adolescentes, mujeres adultas, para que conozcan y experimenten su ciclo ovárico. Y para ello, ¿qué tienen que conocer ustedes? ¿Qué es lo que tienen que conocer ustedes? Su fisiología. La base es la fisiología. Entiendan su fisiología, conocen su anatomía, pero es importante que entiendan la fisiología. Bien, entonces vamos ahora a lo que ya nos interesa, nuestro tema de fondo. Farmacología del sistema reproductor femenino, vamos a encontrar a los estrógenos, estos se sintetizan, vamos a identificar sus acciones fisiológicas y farmacológicas. ¿No? Recordemos que estos naturales se sintetizan en nuestro organismo, pero también existen los análogos que se administran como fármacos, ¿ya? Tanto de naturales y también vamos a identificar a los sintéticos. Por otro lado, tenemos a los moduladores selectivos de receptores de estrógenos, como fármacos como tamoxifeno, raloxifeno, los antiestrógenos como clomifeno y los inhibidores de la síntesis de estrógeno. Lo mismo con los progestágenos o llamados progestinas. Estos ya también su síntesis, o sea, ¿dónde se sintetiza, por ejemplo, progesterona? Que es el progestágeno natural más importante. ¿Dónde se va a sintetizar? A ver, chicos, ¿recuerdan? Por favor, ¿dónde se va a sintetizar? Chicos, hola, ¿están allí? ¿Dónde se va a sintetizar la progesterona como progestágeno natural más importante? Glúteo, Por los ovarios. ¿Dónde? en el cuerpo lúteo, En el cuerpo lúteo, o lo que se conoce como cuerpo amarillo, amarillo. ¿Y de qué depende la formación del cuerpo lúteo? ¿O de quién depende la formación del cuerpo lúteo? LH, La hormona luteinizante. Además de la hormona luteinizante. FSH, Más que la FSH, los estrógenos, ¿eh?
Entonces, estos van a requerir o esta síntesis del cual vamos a estudiar su rol fisiológico, sus acciones farmacológicas, acciones fisiológicas y para luego también referirnos a sus análogos, ¿ya? Tanto los naturales como los sintéticos. Asimismo, nos vamos a ocupar de los antiprogestágenos y moduladores de receptores de progesterona como mifepristona, ulipristal, ¿ya? Aquí también lo que ya veníamos comentando, ¿ya? La modulación, no solamente en mujeres, también en hombres, ya como la LH va o va a cumplir un rol fisiológico a nivel de testículos para la producción de espermatozoides, ¿ya? Y las enzimas aquí que van a dar lugar a algunas acciones, ¿ya? Mediados por receptores. Recordemos que cuando nos referimos a hormonas esteroideas, ya estrógenos, progestágenos, glucocorticoides, mineralcorticoides, andrógenos, nos vamos a referir a las acciones indirectas y a las acciones directas. Las acciones indirectas van a estar mediadas por la cantidad de fármaco que circula en sangre y esto va a inhibir o va a mediar el feedback negativo, o sea, inhibe al eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿ya? Y por otro lado, la acción directa mediada a través de sus propios receptores, que al final se traduce o para evidenciar la respuesta biológica se traduce a través de esta transcripción génica. La transcripción, la transducción y la síntesis de proteínas que son las responsables de la respuesta biológica. Hablemos ahora de los estrógenos. Los estrógenos vamos a encontrarlos clasificados en naturales y en sintéticos y semisintéticos. Los naturales, el estradiol o conocido como 17-beta-estradiol, de los cuales encontramos sales de benzoato, valerato, cipionato, enantato, hemisuccinato. El otro estrógeno natural que es la estrona, ¿ya? Y el estriol. Y también lo vamos a encontrar en sales de succinato, por ejemplo, el caso del estriol. Los estrógenos semisintéticos y sintéticos, donde vamos a encontrar a los esteroides derivados del estradiol, etinilestradiol, mestranol, quinestrol. Estos derivados esteroideos son de uso, actualmente se usan para, o son los que vamos a encontrar que tienen utilidad terapéutica. Los derivados no esteroideos también, en algunos casos o situaciones específicas, ¿ya? Como el dietilestilbestrol es el que se ha limitado su uso por los efectos observados en animales de experimentación y se han observado ciertos efectos en las, digamos, en las crías de estos animales. El dienestrol, el clorotriancén, ¿ya? Bencestrol y el dietil-dioxistilbestrol, ¿ya? Entonces, tenemos a un grupo de fármacos derivados esteroideos, que es lo que vamos a identificar, y a los no esteroideos, ¿ya? Muy bien. Ahora, el 17-beta-estradiol, ¿ya? Es un estrógeno que se secreta en los ovarios principalmente y en mujeres antes de la menopausia, ¿ya?
Estrona es un metabolito del 17-beta-estradiol, ¿ya? Su eficacia y potencia estrogénica, ¿ya? Corresponde a 1/3 en relación al estradiol, ¿ya? Y el estriol, metabolito también del estradiol, con significativa o menor potencia y eficacia que el estradiol. Ahora, este lo vamos a encontrar durante el embarazo, ya que es el principal estrógeno producido por la placenta, ¿ya? Este 17-beta-estradiol no solamente, a pesar que puede ser segregado en el ovario, también en la glándula suprarrenal, el hígado, también pequeñas cantidades. Entonces, además de su rol, ¿ya? De su rol importante en el sistema o en el ciclo ovárico, en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ya también cumple un rol metabólico, ya un rol metabólico que lo vamos a ver más adelante. Interviene en funciones cardiovasculares, que lo vamos a ver ahora. Pregunta, ¿quién es el precursor del estradiol, o sea, de los estrógenos? ¿Precursor de los estrógenos? Chicos, hola. Los andrógenos. Sí, también, pero el precursor también de los andrógenos en toda esta síntesis de hormonas esteroideas. La testosterona. Eh, Colesterol. Colesterol. La importancia del aporte de colesterol en la dieta, ¿ya? Entonces, las grasas saturadas aportan colesterol, entonces tiene que haber un aporte en la dieta, ¿ya? Se ha satanizado el consumo de grasas, que son malas, sí, en exceso, ¿ya? Pero es necesario el aporte en la dieta para la síntesis de colesterol. Colesterol es la grasa saturada más fina y que solo se sintetiza en nuestro organismo. Los estrógenos, ¿hay una diferencia en cuanto a estrógenos naturales y sintéticos? Sí. ¿Cuáles son más lipofílicos? ¿Cuáles de ellos se absorben mucho mejor? ¿Ya? Los estrógenos sintéticos como el etinil-estradiol experimentan un metabolismo de primer paso completo, ¿ya? O menos completo que los esteroides naturales porque son eficaces por vía oral. Igualmente tienen afinidad por los receptores estrogénicos y además de ello, si diferenciamos a los naturales de los sintéticos, bueno, lo vamos a comentar más adelante. ¿Cuáles son más lipofílicos? ¿Cuáles tienen un mayor tiempo de vida media? Los naturales tienen un amplio metabolismo de primer paso, como lo menciona aquí, ¿ya? Aquí encontramos algunas presentaciones y con sus respectivas dosis o dosis recomendadas para terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Etinilestradiol, estradiol micronizado, cipionato de estradiol, ¿ya? Valerato de estradiol, también las presentaciones conjugadas o combinadas, ¿ya? Tanto para formas farmacéuticas oral o de administración oral, de administración parenteral, ¿ya? Quinestrol, clorotrianiceno y el metalenestril. Ahora, los estrógenos naturales se inactivan en el intestino, se absorben bien, se absorben
por vía oral, no con una muy buena biodisponibilidad, pero sí al ser lipofílicos tienen buena absorción, diríamos. Los estrógenos sintéticos se absorben mucho mejor, son mucho más lipofílicos y no solo su absorción por vía oral, sino también vías tópicas a través de piel y mucosas. Su metabolismo es lento, ¿ya? Se almacenan en tejido adiposo a través o a partir del cual se liberan lentamente, ¿ya? La absorción parenteral se va a ver retrasado cuando hay ésteres de arilo o alquilo, ¿ya? El valerato, cipionato de estradiol, estos se van a ver retrasadas su absorción. El mestranol se desmetila a etinil-estradiol. El metabolismo de primer paso es significativo mediante reacciones de oxidación y luego, ¿ya? En un metabolismo de segunda fase a través de reacciones de conjugación con glucoronidación y por sulfatación, ¿ya? Es como se van a degradar y eliminar estos metabolitos. Aún así, sufren o se reabsorben. ¿Sufren recirculación enterohepática? Sí, a nivel intestinal. Ahora, ¿se distribuye? Sí, el estradiol y estrógenos naturales se unen a una proteína plasmática llamada globulina. Recuerdan que hablamos de globulina por lo mismo que es una proteína plasmática específica para hormonas esteroideas. Ahora, los naturales tienen más afinidad por albúmina, pero los sintéticos, perdón, por globulina, y los sintéticos por albúmina. Etinilestradiol, por ejemplo, que es un derivado sintético, se une a albúmina. Su tiempo de vida media varía entre los derivados naturales, que son minutos, de tiempo de vida media muy corta, y los sintéticos, que su tiempo de vida media es bastante extensa, que puede ir de 6 a 20 horas. Y su eliminación es vía renal y biliar, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las acciones metabólicas de estos estrógenos? ¿Ya? Los estrógenos juegan un papel importante en el sistema, ¿ya? Reproductor, en el sistema, en el músculo estriado o esquelético, a nivel cardiovascular, metabólico y en el sistema nervioso central. A nivel óseo tienen una acción antiosteoclástica, disminuyen el número y activan ya a los osteoclastos. Los progestágenos potencian el efecto osteoprotector de los estrógenos. A nivel metabólico, ya modifican a los lípidos plasmáticos, aumentando el HDL, aumentan los triglicéridos en plasma, disminuye el LDL. Favorece la síntesis de varios factores de coagulación, como el 7, el 12 y plasminógeno. Disminuye la síntesis de antitrombina 3, ¿ya? Y también tienen o contribuyen con o con el aumento de la agregación plaquetaria. Disminuye la síntesis de renina, de endotelina, altera la tolerancia a la glucosa a dosis alta. Estos estrógenos también tienen una acción mineral corticoide, tienden a retener sal y agua, o sea, van a retener sodio y agua, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos estrógenos? Habíamos visto y les había explicado que pueden mediar un feedback negativo, ¿ya? Cuando se administran como fármacos. Cuando las dosis o las cantidades que circulan en plasma, ¿ya? O las cantidades que circulan en plasma son suprafisiológicas, ¿ya? Entonces, estos van a
estos van a mediar un feedback negativo desde hipotálamo, hipófisis y gónadas, ¿ya? Y median la acción indirecta, ¿ya? Tienen, por eso, acciones indirectas y acciones directas. Esta acción indirecta, pues, media la acción anovulatoria, por ejemplo, ya inhibiendo la liberación de hormonas luteinizante y folículo estimulante. Entonces, las gráficas que vemos muy bonitas en el ciclo ovárico se van a ver modificadas. Por otro lado, tenemos a la acción directa, ¿ya? Y que es tardía cuando el fármaco se une a su receptor. ¿Y dónde encontramos a los receptores de estrógenos? ¿A nivel de membrana o a nivel intracelular? ¿Es un receptor metabotrópico, ionotrópico o intracelular? Perdón. Entonces, ¿dónde vamos a...? Perdón. Uf, ¿dónde? A ver, primero, la localización del receptor y luego en qué tejidos vamos a encontrar a estos receptores. ¿Dónde se localizan? A nivel intracelular, a nivel del núcleo en un extremo del ADN. ¿Cómo llegan aquí? A través de un receptor intermediario, lo que se llaman los receptores translocadores que están unidas ya a proteínas de choque de calor. Entonces, estos las trasladan el estrógeno se une a este receptor que tiene dos dominios, digamos, dos dominios, y eh, forman este complejo y a partir de aquí se inicia toda una cascada de transducción de señales. ¿Cómo se inicia esta cascada de transducción de señales? Ya con la transcripción, ya donde encontramos la transcripción, la transducción de señales y la síntesis de proteínas, ¿ya? O lo que menciona aquí, la transcripción génica. Ahora, si bien es cierto, este es el mecanismo de acción, lo que acabamos de comentar, hay una interacción con el receptor cis. Se unen al receptor, ¿ya? En los diferentes tejidos diana, como son, ¿ya? Órganos reproductores como ovario, endometrio, glándula mamaria, ¿ya? Y en otros tejidos como el tejido adiposo, el hígado y el sistema nervioso central. Los efectos farmacológicos dependen de la madurez ya sexual del receptor, digamos de la madurez del receptor. Antes de la pubertad estimulan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, o sea, el estrógeno es quien va a mediar este desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. La administración cíclica en mujeres adultas induce a un ciclo artificial y se utiliza como anticonceptivos. Administrados durante o después de la menopausia, previenen síntomas menopáusicos y protegen la osteoporosis, aunque incrementa el riesgo de tromboembolias. En este caso, no es que se administra de manera voluntaria o se automedican las mujeres. Esto tiene que ser administrado previa evaluación médica, una evaluación clínica, porque estos pueden contribuir con el desarrollo o con reacciones adversas que inclusive pueden tornarse irreversibles. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los usos de los estrógenos? Aquí encontramos tratamiento de sustitución o lo que es el tratamiento de reemplazo hormonal, tratamiento sustitutivo de reemplazo en
en la menopausia, ¿ya? En pre y digamos que previo a la menopausia, también no debe administrarse porque ya está, la mujer llegó a la menopausia y por obligación debe recibir terapia de reemplazo hormonal. No, no todas lo requieren. ¿Quién va a decidir? Previa evaluación, análisis, todo un juicio, ustedes, ¿ya? En casos de insuficiencia ovárica primaria, el síndrome de Turner, e insuficiencia ovárica secundaria, que es la menopausia, para combatir la sequedad vaginal y conservar la masa ósea. Sí, puede ser posible, ¿ya? Pero no todas, digamos que van a requerir. Osteoporosis, síntomas vasomotores, protección, ¿ya? Frente a digamos, frente a eventos cardiovasculares y reduce la atropia urogenital, ¿ya? Y el uso mayoritario, digamos, y más importante es la anticoncepción o se usa con fines anticonceptivos. Bien, entonces, el tratamiento hormonal postmenopáusicos sugieren dosis bajas, puede aliviar síntomas vasomotores y la atrofia vaginal, sí, pero hay que tener en cuenta, hay que considerar, educar que no se puede administrar por recomendación de terceros, sino es un profesional. Ya es momento que se eduque en nuestro país que cualquier actividad ¿ya? O cualquier decisión, siempre hay un especialista o alguien que conoce del tema, ¿ya? Las RAMs de tipo metabólica aumentan los triglicéridos plasmáticos, el colesterol biliar, a nivel cardiovascular, un mayor riesgo de tromboembolia venosa, el riesgo se triplica en personas con antecedentes de enfermedad cardiovascular y las RAMs comunes, las de tipo neurológico, náuseas, vómitos, la mastodinia que es común, edema, hemorragia abundante. La hemorragia es abundante en casos de supresión o amenorrea, aumento del peso, esto es incómodo, ¿a qué mujer le gusta aumentar de peso? Migrañas, reactivación de endometriosis. Alopecia, aumento de la pigmentación de la piel o lo que se llama becloasma. Estos también pueden interactuar. Disminuye la absorción de los estrógenos, los inhibidores de la bomba de protones, los antihistamínicos H2, sucralfato, tetraciclinas e inclusive ampicilinas. Aumenta el metabolismo hepático de los estrógenos cuando se administran concomitantemente con inductores enzimáticos como rifampicina, barbitúricos, ya que incrementan el metabolismo de estas hormonas. Bien. Aquí vemos algunos a los estrógenos y su afinidad por los receptores en diferentes tejidos. Por ejemplo, en mamas, endometrio y hueso. ¿Ya? A ver, un momentito, por favor. ¿Ya? Bien. Y así vamos a encontrar a otros moduladores también de receptores de estrógenos como tamoxifeno, raloxifeno. ¿Ya? Sí, a nivel de estos receptores tienen una actividad agonista o antagonista. Agonista o antagonista, ¿ya? Entonces, aquí es donde van a actuar, vamos pasando. Ahora vamos con los antiestrógenos, ¿ya? Vamos a parar un momentito. ¿Cuánto vamos? Ya. 3 minutos, vamos a hacer un alto, ¿ya? Un alto de 3 minutos, por favor. Chicos, ¿están allí? Sí, doctora. Ok, ¿ya? Entonces vamos a hacer un alto como quien hace su pausa activa, ¿ya? Yo también, ¿ya?
Vamos, continuamos, chicos. Bien, entonces ahora vamos a referirnos a los moduladores selectivos de receptores o de estrógenos, ¿ya? Estos son un grupo de fármacos con usos muy específicos, ¿ya? Con usos para determinadas situaciones clínicas que inclusive para su elección debe determinarse o valorarse con rigor el riesgo-beneficio. Dentro de los moduladores selectivos o aquellos que son antagonistas de receptores estrogénicos y antagonizan o tienen esta acción, ¿ya? Por receptores en determinados tejidos, ¿ya? Como endometrio, mama. Entonces, es por ello que su uso también es especializado, ¿ya? No son fármacos de uso común, como de repente podrían ser los estrógenos, ¿ya? Sean naturales o sintéticos, ¿ya? Entonces, en el caso de tamoxifeno, por ejemplo, ¿ya? Son agonistas de receptores de estrógenos en el tejido mamario, antagonistas, perdón, de receptores de estrógenos en el tejido mamario y agonista parcial en endometrio y hueso. Inhiben el crecimiento del cáncer de mama dependiente de estrógeno. Cuando esta patología es dependiente de estrógeno, ¿ya? Pero estimula el crecimiento de endometrio, o sea, esto puede ser motivo, ¿ya? O de uno de los factores de riesgo de endometriosis. Su uso clínico es para la prevención y tratamiento paliativo y tratamiento auxiliar, ¿ya? Después de la ablación primaria en el cáncer de mama. Sus RAMs también son bastante de cuidado, digamos, severas. Tenemos al síndrome de Steven-Johnson, ¿ya? El cáncer de mama contralateral, enfermedad tromboembólica, cáncer endometrial, ¿ya? Y alteración en el ciclo menstrual. Otros son raloxifeno, toremifeno, clomifeno, ¿ya? El caso de raloxifeno, que tiene una actividad agonista de receptores de estrógeno en hueso, pero antagonista en tejido mamario y endometrio. En el caso de tamoxifeno, un antagonista de receptores de estrógeno en tejido mamario y está aprobado para el tratamiento de cáncer de mama metastásico en mujeres posmenopáusicas. Ven, bastante específico. Y el clomifeno, ¿ya? Es un antagonista de receptores de estrógenos en el hipotálamo, la adenohipófisis, aumenta la liberación de gonadotropinas. Su uso es diferente para casos de infertilidad femenina o trastornos de la ovulación. Raloxifeno previene el cáncer de mama, ¿ya? Y en la prevención y tratamiento también de osteoporosis. ¿Ven? Los antiestrógenos o inhibidores de aromatasa, o sea, antiestrógenos, aquellos que son de acción, digamos, indirecta, anastrozol, letrozol, exemestano y formestano. Son inhibidores competitivos, en el caso de anastrozol, de la enzima aromatasa, enzima que cataliza la formación de estrógenos. Exemestano y formestano son inhibidores irreversibles de aromatasa. ¿En qué casos se usan estos fármacos? ¿Ya? ¿En qué casos van a ser útiles? En el tratamiento de tumores dependientes de estrógeno, tratamiento y prevención del cáncer de mama metastásico, ¿ya? En etapas iniciales o localmente avanzado y también, y si es avanzado con metástasis.
SURRAMS, las tromboflebitis, fracturas por osteoporosis, hepatitis, aumento del riesgo de neoplásicas, pancitopenia, derrame pleural, hipertensión arterial y edema periférico, ¿no? El otro grupo que vamos a estudiar son los progestágenos. En el caso de los progestágenos, como ya habíamos visto, vamos a encontrar a los que son de síntesis natural o a los derivados naturales, ¿ya? Aquí vamos a encontrar a progesterona, a su derivado, la hidroxiprogesterona, como el caproato, y la medroxiprogesterona, el acetato de megestrol. Y por otro lado, tenemos a los derivados androgénicos, los conocidos como derivados androgénicos, que son específicamente derivados de la 19-nortestosterona, como la noretisterona, desogestrel, noretinodrel, linestrenol, noretinodrona, etinodiol y el levonorgestrel. Los derivados de la 17-etiniltestosterona, también derivados androgénicos como dimetisterona, y los derivados de espironolactona como la drospirenona. Bien. A ver, vamos a... Aquí, como ya habíamos mencionado, ¿ya? El rol fisiológico de los progestágenos que también intervienen en la mitad del ciclo ovárico, ¿ya? Aquí vamos a encontrar a la progesterona, ¿ves? En la fase folicular, ¿ya? Concentraciones muy muy por debajo de las fisiológicas, y luego cómo esta va en aumento hasta el inicio de la menstruación. Y también interviene en la fase secretora, ¿ya? O sea, aquí empieza su secreción en el cuerpo amarillo, ¿ya? Si hubiera fecundación, pues aumenta aún más su secreción, ¿ya? Pero si no hay, pasa la fase ovulatoria y no hay fecundación, entonces también cesa la secreción del cuerpo amarillo, ¿ya? Entonces, miren cómo actúan estas hormonas, ¿ya? La luteinizante, esta gráfica es bien interesante, la hormona folículo estimulante, los estrógenos, los progestágenos y el comportamiento del endometrio, ¿ya? Aquí vamos a diferenciar en el ciclo ovárico una primera fase proliferativa y secretora, que se va a ver influenciada por estas hormonas. Miren ustedes cómo es el comportamiento, ¿ya? Por otro lado, la progesterona, tanto naturales como, o sea, los de síntesis endógena, que sería la progesterona natural, y los sintéticos o los derivados sintéticos o semisintéticos, sean, ¿ya? Derivados, progestágenos, derivados de andrógenos, entonces siempre van a mediar un feedback negativo, ¿ya? Un feedback negativo. A ver, la progesterona se produce en respuesta a la hormona luteinizante en la mujer, secretada en el cuerpo amarillo, principalmente durante la segunda mitad del ciclo. En el hombre también es secretada en los testículos y a su vez en ambos sexos se secreta en la glándula suprarrenal, ¿ya? Niveles altos de progesterona que se liberan en la fase lútea inhibe la producción de gonadotropinas y por lo tanto evitan una nueva ovulación. ¿Qué significa esto? El feedback negativo, lo que estábamos comentando, ¿ya? A su vez, al igual como hemos mencionado, los estrógenos también tienen un rol metabólico en otros tejidos u órganos, ¿ya? Produce un aumento de glucógeno hepático, descenso en la absorción renal de sodio y un aumento de la temperatura corporal. Los estrógenos van como les había mencionado, van a estimular la síntesis de
progesterona. Ahora, ¿cuál es lo importante aquí? En cuanto a su farmacocinética, estos, a diferencia de los estrógenos, hemos visto que se administran principalmente por vía oral. Aquí la administración es oral, parenteral e inclusive tópica, ¿ya? Por ejemplo, el uso de dispositivos intrauterinos tienen una acción local. Los compuestos sintéticos tienen mayor disponibilidad, o sea, mayor biodisponibilidad cuando se administran por vía oral, ¿ya? Eh, Aquí tenemos a la medroxiprogesterona, levonorgestrel, ya es acetato de medroxiprogesterona. Su uso por vía intramuscular, ya, esto facilita lo que se llama las administraciones de depósitos, o sea, administraciones intermitentes que se hacen o con intervalos de tiempos bastante prolongados, por ejemplo, una por mes, una administración cada 3 meses. Igualmente se distribuyen, principalmente se unen albúmina, ¿ya? Los sintéticos, los naturales, tienen más afinidad por las globulinas. Eh, Tienen un tiempo de vida media prolongada. Acá es tiempo de vida media, ¿ya? 7 en vez de slash. O sea, confusión. En vez de colocar un slash, le coloqué un 7. Acumulación en tejido graso. Sufre recirculación enterohepática considerable, también como sucede con los estrógenos. La progesterona, ¿ya? Sufre metabolismo de primer paso, se inactiva en administración oral. Los metabolitos activos se van a conjugar con ácido glucurónico principalmente y la vía importante de eliminación es renal. Los metabolitos activos que vamos a encontrar son pregnenolona y pregnanediol, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son sus acciones farmacológicas? O sea, las acciones que vamos a encontrar, mire, aquí hay algo que también vamos a comentar, es que tanto estrógenos y progestágenos, si bien es cierto, tienen su acción farmacológica a nivel de sus propios receptores, pero como todos poseen el anillo esteroideo, el núcleo esteroideo, en esta estructura química, también van a tener afinidad por receptores para glucocorticoides y mineralcorticoides, pero tienen una débil acción glucocorticoide y mineralcorticoide. Lo mismo pasa con los glucocorticoides, los mineralcorticoides, que tienen una débil acción ya estrogénica, pero casi diríamos imperceptible, pero hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Si se estuviera administrando otro fármaco. Dentro de las acciones metabólicas encontramos la disminución de la tolerancia a la glucosa, principalmente con los derivados androgénicos, ¿ya? Como noretestosterona. Aumenta los depósitos de lípidos, por ejemplo, aumenta el LDL y disminuye el HDL, a diferencia de los estrógenos que veíamos que disminuye el LDL y aumenta el HDL, ¿ya? Facilita la aterogénesis, principalmente los derivados androgénicos. A nivel del sistema nervioso central, vamos a encontrar acciones como el aumento de la temperatura corporal a mitad del ciclo y es un depresor y se comporta, habíamos visto, les había comentado al inicio que los estrógenos y los progestágenos se comportan como neurotransmisores. Los estrógenos se comportan como un neurotransmisor excitatorio, ¿ya? Y los progestágenos se van a comportar como un neurotransmisor inhibitorio. Por eso aquí nos habla de una acción depresora porque va a modular a receptores GABA. Bien, ¿ya? Y esto explica por qué en las fases del ciclo ovárico también hay ciertos estados depresivos, pero esto no debe volverse crónico, ¿ya? Entonces, en la fase lútea puede haber un estado un poco digamos,
de más sensible a responder ante ciertas situaciones, ¿ya? Sin que esto afecte o llegue a la depresión, ¿no? Entonces, por eso es que el ciclo ovárico debe ser regular, ¿no? O sea, no debe extenderse, por ejemplo, la fase lútea, ¿ya? No debe extenderse más del tiempo promedio fisiológico. Los usos clínicos, la anticoncepción, ¿ya? Su uso principal en tratamiento de reposición o terapia de reemplazo hormonal junto con estrógenos, tratamiento de la endometriosis, carcinoma endometrial y la dismenorrea que la padecemos muchas mujeres. Las RAMS en común, la cefalea, ya es incómoda, es molesta, depresión, entonces hay que cuidar, no evitar que aparezca depresión, aumento de peso y cambios de la libido. Entonces, RAMS que hay que prevenir, a nadie le gusta aumentar de peso, ¿ya? Y recordemos que a quienes se va a administrar estas hormonas. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctora. ¿Todo doctora. entendible? Sí. Sí, sí, Voy a doctora. pensar que bien me entendieron todo o no me entendieron nada. ¿Ya? A ver, los antiprogestágenos como mifepristona, espero que no se estén durmiendo, ¿ya? Por la hora. A ver, los antiprogestágenos como mifepristona, que es un compuesto sintético esteroideo antiprogestágeno, ¿ya? Antiglucocorticoide y tiene una acción antiandrogénica débil, ¿ya? En la presencia de progesterona, la mifepristona actúa actúa como un antagonista competitivo, desplazando la progesterona de los receptores para progesterona, ¿ya? Entonces, este se administra en ciertas situaciones clínicas muy, muy específicas, pero, con precaución porque tiene también reacciones adversas, sobre todo de tipo cardiovascular que altera, por ejemplo, la onda QT, anemia, infección, ya hipertensión arterial, edema, ya hemorragia transvaginal anormal, hipertrofia endometrial. Contraindicaciones en hipersensibilidad, ya insuficiencia suprarrenal, trastornos hemorrágicos, porfiria hereditaria o cuando hay tratamiento con anticoagulantes, ¿ya? Ahora vamos a comentar respecto a los anticonceptivos, ¿ya? ¿Por qué los anticonceptivos, ya? ¿Cuál es la importancia de estos grupos o de los llamados anticonceptivos hormonales? Primero, ¿a quiénes se administra estas hormonas? O sea, ¿a quiénes se administra estrógenos, progestágenos, sean solos o combinados con fines anticonceptivos, con fines anovulatorios, con fines de prevención de embarazo, con fines o con un fin específico para llevar un método de planificación familiar? ¿Mm? ¿A quiénes se le administra estas hormonas? ¿Mm? Chicos, ¿a quiénes se les va a administrar? Chicos, A las mujeres en edad reproductiva. mujeres en edad fértil. Muy bien. ¿Qué más? ¿Todas las mujeres en edad fértil van a recibir estas hormonas con fines anticonceptivos? A ver, ¿qué dice David Vigilio? No. No. ¿Por qué no? Mujeres en edad fértil. Segundo, ¿qué otra condición deben reunir las mujeres?
además de la edad fértil. ¿Mm? Mujeres en edad fértil. Segunda condición, sexualmente activas, ¿ya? Sexualmente activas. Tercero, cuya elección sea un método anticonceptivo hormonal, ¿ya? Porque también hay métodos anticonceptivos no hormonales. No lo estudiamos aquí, pero lo estudiarán cuando lleven su curso de ginecobstetricia. Entonces, ¿por qué? ¿Ya? ¿O qué condiciones? Pero hay una condición mucho más importante en las mujeres que se van a administrar estas hormonas. ¿Cuál es? Regularidad de la menstruación. Claro, también va a contribuir con una regularización, pero ¿cuál es esa condición? Que son mujeres sanas, no hay patología de por medio, porque el fin de su uso es profiláctico. Entonces, si no hay patología de por medio, con mayor razón tenemos que tener en consideración o cuidar las RAMs, ¿ya? Cuidar las reacciones adversas. Entonces, para su administración debe individualizarse, elegir a una de estas hormonas con fines anticonceptivos, la que mejor se adecue a la usuaria, la mujer que solicita este método anticonceptivo de tipo hormonal, ¿ya? Entonces, aquí vamos a referirnos a este grupo. Recordemos que siempre los anticonceptivos son cuestionados, todos opinan sobre ellos, ¿ya? Y las opiniones salen del esquema fisiológico, farmacológico, clínico, ¿ya? A veces se van a un contexto cultural, social, económico e inclusive religioso y otras corrientes que hacen referencia a este tema, pero con un total desconocimiento del aspecto más importante que es la fisiología. Entonces, se le atribuyen, se suponen, por eso es importante sobre este tema educar a las mujeres. Esto los hará independientes para la toma o los hará o facilitará la información necesaria, la seguridad en la toma de decisiones. A las mujeres tienen que tomar decisiones responsables. Entonces, aquí vamos a encontrar a los anticonceptivos hormonales combinados, ya los monofásicos, los bifásicos y los trifásicos. Entonces, ¿cuál es el fin de combinar? Primero, mejorar la eficacia anticonceptiva. Segundo, reducir las RAMs. Cuando se administran combinados, los estrógenos reducen la RAM de los progestágenos y al inverso. ¿Progestágenos solo se pueden administrar? Sí, ¿ya? Inhiben o alteran el moco cervical, la motilidad, inhibición de la ovulación es variable e irregular, y los indicados en anticoncepción posparto y cuando se contraindique estrógenos. Anticonceptivos o lo que se conoce como la anticoncepción hormonal poscoital. ¿En qué consiste? Esto apareció como una novedad, pero ¿era una novedad? No. ¿Qué diferencia esta anticoncepción hormonal poscoital de la anticoncepción hormonal profiláctica? ¿Qué diferencia, chicos? La diferencia allí va a ser la dosis, ¿ya? Entonces aquí, quien sabía que altas dosis de estas hormonas tiene ciertas respuestas o van a modificar respuestas en cuanto a fecundación, a ovulación, sí, ¿ya? Entonces, esta anticoncepción hormonal poscoital que tiene dosis únicas y dosis única y que se va a administrar dentro de las 72 horas del último coito.
Los anticonceptivos hormonales combinados, como les había mencionado, tratan de, modular o de el ciclo ovárico, ¿ya? Y las dosis se acercan son dosis casi fisiológicas y tratan de no modificar estas gráficas del ciclo ovárico, ¿ya? Estas que vimos aquí. O sea, estas gráficas, si yo administro una alta dosis de estrógeno y progestágeno, pues las concentraciones de estrógeno van a estar así, en línea recta, ¿ya? Igual aquí. Entonces, esto inhibe al ciclo ovárico, ¿ya? Inhibe al ciclo ovárico. Bien, entonces, para evitar esta modificación abrupta, ¿ya? Se ha buscado mecanismos de asociación de estos estrógenos y progestágenos y buscan una similitud y solamente aumentar las cantidades del progestágeno cuando la hormona luteinizante alcanza su pico máximo, ¿ya? Entonces, esto va a permitir, ¿ya?, que se administren fármacos que no modifican abruptamente, ¿ya?, que no modifican abruptamente estas gráficas, estas, digamos, funciones que cumple, ¿ya?, tanto las gónadas, el endometrio, ¿ya? Dice que los anticonceptivos trifásicos combinados tratan de imitar el ciclo ovárico regular. Los estrógenos, eh, digamos, más comunes para asociar son el levonorgestrel, el mestranol y dentro de los progestágenos, noreticterona, norentidrona, norgestrel, levonorgestrel, desogestrel y drospirenona. Ya, a ver, no me avanza. Ya. Ahora vamos a ver algunos de estos que se administran no solamente por vía oral o por vía parenteral. También hay administraciones como por vía transdérmica, el anillo vaginal, los inyectables que ya hemos mencionado, los anticonceptivos orales, ya, o los progestágenos solos. Entonces, estas administraciones siempre vamos a encontrar la asociación de etinilestradiol y levonorgestrel, ¿ya? Esto ya. Aquí, este es un gráfico bien interesante, ¿ya? Es un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde dice que se compara el uso de anticonceptivos en mujeres, ¿ya?, de 15 a 44 años. Ahora, aquí tenemos el porcentaje de uso, ¿ya? ¿Cuáles son los más utilizados, los anticonceptivos hormonales? ¿Ya? Aquí vamos a encontrar el porcentaje o la proporción de fracasos. ¿Cuáles son los que más fracasan? El preservativo, ¿ya? ¿Cuáles de ellos encontramos aquí con porcentajes de fracaso más bajos? Igual vamos a encontrar a los estrógenos, miren ustedes, ¿ya? ¿Cuál más? Los estrógenos y tanto también solos y combinados, miren, son los que tienen una menor proporción de fracasos, ¿ya?
Y por aquí la probabilidad de embarazo. Miren ustedes, ¿cuándo se da la probabilidad de embarazo? Cuando se administran varios métodos de planificación familiar o formas de uso de estas hormonas, ¿ya? Hay una mayor posibilidad de embarazo después de un coito sin protección, ¿ya? El día de la ovulación, 12%, 1 a 2 días antes de la ovulación, 30%, y 3 días antes de la ovulación, 15%. Miren, o sea que el día de la ovulación hay menos proporción de o probabilidad de embarazo. ¿Esto qué significa? ¿Ya? Que el, el conteo, digamos, dentro de las 72 horas se va a ir reduciendo, ¿ya? 1 a 2 días después de la ovulación también, mira, no hay riesgo de embarazo, ¿ya? Entonces, hay que considerarlo para saber en qué momento se administra y cómo se administran a estas hormonas. Las reacciones adversas de los anticonceptivos en general, ¿ya? Entonces vamos a encontrar RAMs de tipo cardiovascular como las tromboembolias, tromboflebitis, hipertensión arterial. Carcinogenia disminuye la incidencia de cáncer endometrial y ovárico, la incidencia de cáncer de cérvix uterino también puede aumentar. Y las RAMs de tipo metabólico, la tolerancia normal a la glucosa, incremento de peso, y en el caso de los lípidos plasmáticos, ¿ya? El aumento de estos, sobre todo en el caso de los progestágenos, por ejemplo, el aumento del HDL colesterol, los triglicéridos, que son marcadores de daño cardiovascular. Están contraindicados también, no son tan, eh, no son tan graves, pero que sí amerita un manejo, un monitoreo tras su administración. ¿Toda la RAM se va a presentar en una mujer que recibe estas hormonas con fines anticonceptivos? No. Va a variar y mucho de una mujer a otra, ¿ya? Muy bien, terminamos con los anticonceptivos hormonales, que luego, para los que todavía no hicieron seminario, ahondar en el seminario. Ahora vamos con los andrógenos, ¿ya? Con los andrógenos y cuál es la probabilidad, ¿ya? De que los varones también usen estas hormonas con fines anticonceptivos, así como lo usan las mujeres, ¿ya? Y con esto no quiero decir, oh, no, soy o pertenezco a algún grupo con algunas políticas extremas. Los andrógenos. ¿Quiénes son los andrógenos? ¿Quiénes son los andrógenos? ¿Ya? Vamos a encontrar aquí a los análogos y derivados de la testosterona. ¿Ya? Vamos a encontrar a otros que son inhibidores de testosterona y a los inhibidores de la acción de andrógenos. Aquí encontramos el aparato reproductor masculino, ya igualmente un eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, en este caso testículo, ya es donde va a actuar la progesterona. Perdón, la testosterona, estoy pensando en progesterona, la testosterona, ¿ya? Y también que va a cumplir un rol fisiológico desde el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, ya sobre todo en edad
o durante la pubertad y durante la adolescencia. En cuanto a los andrógenos, su farmacología, estos se metabolizan en forma continua, ¿ya? Y parte de su metabolismo, mediado por una enzima 5-alfa reductasa, por otra enzima aromatasa, por eso es que sufren metabolismo de primera fase, ¿ya? En este metabolismo, miren ustedes, de testosterona, observamos 4 metabolitos como consecuencia de su degradación. Por ejemplo, tenemos ya aquí a un metabolito activo que es la dihidrotestosterona y a uno inactivo que es la androsterona, ¿ya? Un metabolito activo tenemos al estradiol y un metabolito inactivo, etiocolanolona. Muy bien, a ver, vamos a continuar. Aquí igualmente vamos a encontrar ya a los receptores androgénicos, ya en genitales externos, en genitales internos, folículos pilosos, músculo de fibra y en músculo estriado en general. Y aquí la eritropoiesis por crecimiento óseo, ¿ya? O el crecimiento óseo. Esta gráfica es bien interesante, ¿ya? Porque nos indica cómo varía las concentraciones de testosterona desde antes del nacimiento hasta la edad adulta. Miren ustedes, desde la gestación ya la progesterona va a aumentar, ¿ya? Va a aumentar. Pero hay acá, miren ustedes, cómo durante la niñez los niveles de testosterona son muy por debajo de lo fisiológico. ¿Qué sucede allí? A ver, ¿qué sucede aquí? Chicos, hola. En la gráfica estamos mostrando el cambio, bueno, los niveles de testosterona que se va a evaluar en todo el desarrollo de la etapa de la mujer, hablando de la gestación, lactancia y todo el desarrollo que se puede ver. Ya, pero aquí vemos durante la niñez, a inicios de la pubertad, ya que son dosis muy bajas, concentraciones plasmáticas muy bajas. ¿Mm? Inclusive se llega a comparar que también las niñas a esta edad tienen estas cantidades de progesterona, ¿ya? Esto hace la diferencia en cuanto a que, no diferencia, digamos, pero sí nos establece que hay un periodo de tiempo en que hombres y mujeres tienen los mismos niveles de testosterona y juegan bien, son niños activos, entonces es importante entender, ¿ya? Y en el caso de mujeres se dice que, bueno, que como no, o sea, no salen, eh, no se, en este caso, eh, no, digamos, no desarrollan todavía sus caracteres sexuales secundarios. Entonces, este nivel de testosterona incluso hace que hayan reacciones muy idénticas entre niños y niñas. Por eso, en muchos se explica este tema que en este periodo, justamente por este nivel de testosterona, niños y niñas a veces tienen juegos bruscos, ¿ya? Eh, y esto sí se puede presentar. Y luego al aumentar, y miren cómo va decayendo ya de manera muy lenta en la edad adulta. ¿Ya?
El mecanismo de acción de testosterona tiene una unión directa a los receptores de andrógeno. Recordemos que al ser una hormona esteroidea al circular en sangre, también media una acción indirecta en el feedback negativo, ¿ya? Se une al receptor de andrógenos, ¿ya? También, ¿ya? Sus metabolitos como la dihidrotestosterona, ¿ya? Eh, estos van a ser eliminados vía renal. La testosterona por sí misma causa virilización en el tracto genital, en el embrión del varón y regula la producción de LH y de la hormona folículo estimulante en las células de la pituitaria anterior. Los efectos de los andrógenos exógenos son los mismos que de los endógenos, ¿ya? Dependen de la edad, del sexo, incluye el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿Son necesarios para qué? Para la maduración normal en el hombre, ¿ya? Producción de espermatozoides, aumento de la síntesis de proteínas musculares, de hemoglobina y el descenso o la prevención de la resorción ósea. La testosterona es ineficaz por vía oral, por eso se inactiva muy rápido, ¿ya? Se administran por vía parenteral, unión total a proteínas plasmáticas como la globulina, su tiempo de vida media de 10 a 20 horas se inactiva en el hígado y va a dar lugar a androstenediona. El 90% de la testosterona endógena se elimina por la orina como metabolitos. Los andrógenos sintéticos se metabolizan más lentamente y son excretados sin cambios, ¿ya? Excretados en la orina sin cambios. Existen preparaciones para diferentes vías, sí, para la vía subcutánea, parches transdérmicos, ¿ya? Y vía intramuscular. ¿Cuáles son los efectos secundarios o las RAMs de la testosterona? Puede disminuir ya la liberación de gonadotropinas, esterilidad, la retención hidrosalina, acompañado de edemas. ¿Alteran el crecimiento de los niños? Sí, cuando se administran a edades muy tempranas por el cierre prematuro de las epífisis de los huesos largos. ¿Ya? Bien. Aquí vamos a encontrar que hay derivados, ¿ya? Derivados de testosterona que son útiles para la administración o de elección para algunas situaciones. Enantato, un decaonato, cipionato de testosterona, ¿ya? Existen, sí. Los andrógenos 17 alfa alquilados, metiltestosterona, oxandrolona, estanosolol, fluoximesteronona y danazol. Otros fármacos como la 17-alfa-metil-19-nortestosterona y la tetrahidrogestrinona. ¿Ya? Ahora, la ingestión de testosterona no es un medio eficaz para reemplazar su deficiencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos debidos al catabolismo muy rápido que van a producir en el hígado. La mayoría de formas farmacéuticas de andrógenos, por tanto, están diseñadas para eludir el catabolismo hepático de la testosterona. A ver. Ahora, son útiles para tratamiento de sustitución de andrógenos en varones, hipogonadismo masculino primario o secundario, senescencia masculina, ¿ya? En este caso, puede aumentar la densidad mineral ósea y la masa magra puede reducirse, ¿ya? Y la masa magra, y puede reducirse la masa adiposa. En mujeres con deficiencia de testosterona por hipopituitarismo, normalizar las cifras de testosterona pueden aumentar
la densidad mineral ósea, la masa magra y la función sexual. Prevención de ataques de angioedema y osteoporosis, ¿ya? Estos derivados de testosterona también pueden tener una acción anabólica, ¿ya? Los andrógenos pueden ser modificados químicamente para alterar, ¿ya? Para alterar sus efectos, ¿ya? O para alterar el balance de los efectos anabólicos y potenciarlos y reducir el resto de sus efectos como nandrolona. Estos se usan o cuando se usan también pueden tener esta acción anabólica. ¿Para qué? ¿Ya? Para la síntesis de proteína y favorecer el desarrollo muscular. Vemos cada vez chicos con un desarrollo muscular bastante acelerado, rápido. ¿Y a qué se debe? A que probablemente puede estar recibiendo alguno de estos fármacos conocidos como anabólicos y que no pasa nada. Sí pasa, ¿ya? Muy bien. Ahora los antiandrógenos vamos a encontrar desde estrógenos, progestágenos con actividad antiandrogénica, ¿ya? Estos que inhiben la secreción de gonadotropinas compiten por los receptores de andrógenos, sobre todo los progestágenos. Interfieren en la síntesis de andrógenos o bloqueando sus receptores, inhibiendo la síntesis de enzimas. Asimismo, vamos a encontrar a los inhibidores de la secreción de testosterona, ¿ya? Vamos a encontrar a fármacos, ¿ya? Que son antagonistas de los receptores de gonadotropinas como leuprolide, ¿ya? Goserelina, nafarelina, antagonistas de los receptores de gonadotropinas como el centrorelix, ganirelix y degarelix. Los inhibidores de la acción de andrógenos, flutamida, bicutamida, nilutamida, acetato de ciproterona y espironolactona. Aquí encontramos a los antagonistas de receptores de andrógenos que inhiben competitivamente, como flutamida, por ejemplo. La ciproterona, derivado de progestágeno débil, ya tiene actividad estrogénica, ya, pero también van a actuar a nivel de receptores de andrógenos, ¿ya? Hay una competencia por los receptores de andrógenos entre estos derivados y la dihidrotestosterona a nivel de tejidos o de dianas, ¿ya? A nivel del hipotálamo reducen la síntesis de gonadotropinas. Los inhibidores de la conversión periférica de testosterona, inhibidores de 5-alfa reductasa, dutasterida, finasterida, ¿ya? Inhiben a esta enzima. Se utiliza en casos de hiperplasia prostática benigna, aunque antagonistas de los receptores adrenérgicos como tansulosina o terazosina son más efectivos, ya que son más efectivos a través de un medicamento distinto, ya. La relajación del músculo liso de la cápsula prostática, disminución del crecimiento de la próstata, mediado por receptores alfa-1 adrenérgicos, ¿ya? Finasteride, que inhibe los síntomas de retención urinaria, alternativa potencial, ¿ya? Para esto es potencial para el tratamiento, la restitución de la próstata, ¿ya? O la restitución del trabajo o del, sí, del tratamiento de daño o de hiperplasia prostática o de crecimiento de la próstata, ya cuando ésta ya no se contrae, se mantiene relajada y no retiene la orina. Hipersensibilidad inmunitaria, mastalgia, disminución de la libido, disfunción eréctil,
trastornos de la eyaculación. ¿Ya? Muy bien. Asimismo, también van a ser útiles para cáncer prostático. ¿Ya? Aquí vemos cómo actúan a nivel de las dianas y donde pues se le permite su mecanismo de actuación. Aquí igualmente esta gráfica ya la vimos, la modulación desde la glándula suprarrenal hasta la específica. Muy bien, entonces vamos a ver algunas conclusiones. ¿Por qué el uso de estrógenos y progestágenos con fines anticonceptivos? ¿Ya? O con fines de, como habíamos mencionado, del manejo de una terapia profiláctica para prevenir el embarazo. Inducción de la maduración sexual, inducción de la ovulación. La menopausia y la terapia hormonal como estrógenos, terapia de hormonas para la menopausia, reacciones adversas que hay que tener en consideración. Como había mencionado al principio, los anticonceptivos generan ciertas reacciones, opiniones de diferente tipo y diríamos hasta de diferente calibre, ¿ya? Pero lo importante es, ya respetando las opiniones individuales, que se identifique, se conozca la fisiología, ¿ya? La fisiología es fundamental conocer, dominar, entender, interpretar, ¿ya? Entonces, de eso se trata esta actividad académica. A ver si tuvieran alguna pregunta, ya me he pasado, ¿ya? Me he pasado demasiado, creo que de la hora, del cual les pido disculpas, chicos. ¿Alguna pregunta? Me imagino que ya están agotados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Para pasarles la asistencia. No, doctora, todo claro. Gracias. Cualquier duda o pregunta en seminario, ¿ya? Cualquier duda, si no me y consultas, pues las tendremos que absolver no solamente en seminario, sino en algún otro momento, ¿ya? Pero antes del examen. A ver, un momentito para la asistencia muy, muy breve, muy rápida, la vamos a hacer, ¿ya? Muy bien, chicos. No se olvide el subgrupo 25, 25, 26. Tienen la práctica que no se logró hacer la semana pasada por las elecciones, ¿ya? Entonces, el día de mañana va a recuperar el doctor Cisneros, ¿ya? Ay, ¿dónde está la asistencia? Allá, aquí está. A ver, yo también creo que ya se me van a... Ya, a ver, ya. ¿Logran visualizar aquí? Un momentito, ya. Bien, a ver, empezamos atentos, por favor. Ustedes ya saben, en el momento en que se les va a llamar, pues encienden su micrófono, ¿ya? Por favor, para que puedan luego descansar. Alania, Alania presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Aldave, Aldave presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Santa Torre, Alta Torre, Apasa, Doctora, buenas noches. buenas noches. Aponte, Aponte, Araujo,
Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, hija. Argandoña. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Ártica. Ártica presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Arzubialde. Arzubialde. Barbosa. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Arzubialde es quien no está. Barbosa. Barrientos. Presente, doctora. Buenas noches. Barbosa. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Barrientos. Bedoya. Presente, doctora, buenas noches. Bravo. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Cabrera. Cabrera. Campos. Caituiro. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Serna. Presente, doctora. Buenas noches. Campos creo que no está. No, Serna presente, doctora. Buenas noches. ¿Me escucha? Ok, ya. Campos no me escucha. Chagaltana. No, Campos sí estaba. No. Chagaltana. Condori. Presente, doctora. Buenas noches. Corrales. Presente, Cueva. doctora, buenas noches. Buenas noches, hija. Cueva. Presente, doctora, buenas noches. Cueva. Buenas noches. Cusi. Dionisio. Dionisio presente, profesora. Cusi no está. Enciso. Doctora, disculpe, eso me comentó que tuvo clase de fisiopatía y por eso no puedo asistir. Pero Fisiopato acaba creo que 8:30. Hay grupos Ya. que tienen seminario hasta tarde. Que yo me acuerde, a ver, ya. De todas maneras lo verifico mañana o que se acerque mañana, ¿ya? O en algún momento en el laboratorio. Enciso, igual, lo voy a considerar acá y que se acerque conmigo. Espinosa Huablocho, Fernández Chapoñán. Presente, doctora, buenas noches. Fernández. Fernández, ok, señorita, buenas noches. Guzmán, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Hidalgo, Presente, doctora. Buenas noches. Umpiri, Presente, doctora, buenas noches. Infanzón, Presente, doctora. buenas noches, hija. Buenas noches, Javier, Damián, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Jiménez Hernández, Jiménez, Larico, Laura, Doctora, Laura también me comentó que tenía ese mismo problema. ¿quién? Laura, Sí, Laura Machuca. ya, igual que se acerque, ¿ya? Lázaro y León, Lázaro presente, doctora. Buenas noches. ok, buenas noches. León, Leiva,
López, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Celia, Magno, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches, hija. Malpartida, Manrique, Malpartida presente, doctora, buenas noches. buenas noches, hija. Manrique, Manyavilca, Marcelo, Mendoza, Presente, doctora. Buenas noches. Marcelo. Mendoza, buenas noches. Doctora, disculpe, presente, es que Marcelo, creo que no se escuchó. Marcelo, Mayavilca, presente, doctora. Disculpe. Manyavilca, ya. Marcelo, es que estoy llamando y No, Mendoza. yo sí le respondí hace rato. Ya, ya. Disculpe, Sí, sí. profesora, Manrique, no funcionaba mi audio. Ya, ok. Mendoza, Falcón, Montenegro, Montoya, Montenegro presente, doctora. Buenas noches. buenas noches, hija. Montoya, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Orihuela, Presente, doctora, Or- buenas noches. buenas noches. Orozco, Pacheco, Presente, doctora Orozco. Doctora, Sí, buenas no. noches. Pacheco presente. ok. Patiño, Pinto, Patiño presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Pinto, Visconte, Buenas noches, presente, doctora. buenas noches. Príncipe, Quirós, Presente, doctora. Quiroz. Príncipe no está, ¿no? Ramos, Reyes López, Ramos presente, doctora. Buenas noches. buenas noches, sí. Reyes López, Sánchez Guamán, Presente. buenas noches, hija. Sánchez Tineo, Santiesteban, Sánchez Tineo, presente. Santiesteban, Trujillo, Valera, Vargas, Buenas noches, Valera doctora presente. presente. Trujillo. Vargas, buenas noches. Vargas Machuca, a ver, Vargas Machuca no me ha respondido. Vázquez Chacaliaza, Vega Torres, Vázquez Chacaliaza, Vega, Verástegui, Presente, doctora. Buenas noches. ok, buenas noches. Vigilio, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Vilela, Villanueva, Presente. Vilela, Presente, Vilela presente. muy bien, buenas noches. Villarreal, Presente, doctora, Villarreal, buenas noches. buenas noches. Yáñez Peña, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Zamora Chota, Presente, doctora. Buenas noches. muy bien. Doctora, Alguien que ¿se no me hay, escuchó dígame, Zamora? perdón. ¿Se me escuchó Zamora? Sí, 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 sí. Ok, gracias. Estando todos presentes ya. Bien, entonces, bueno, no hay, al no haber preguntas, ya, vamos a quedarnos aquí. Yo les agradezco su paciencia, pues que tengan una bonita noche, descansen y no se olviden los que tienen práctica mañana, ¿ya? Igualmente vamos a
reprogramar si hubieran otras situaciones como esta. Tenemos el primero todavía feriado y vendrán con esto de la PEC, también tenemos feriados. Chicos, muchas gracias nuevamente, les agradezco su comprensión y voy a cerrar